Hola, bienvenidos a la segunda semana de nuestra serie de clases sobre los sacramentos. Entonces, si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre el sacramento del bautismo, ¿ok? Y aprendimos que en ese sacramento del bautismo, Dios nos da su gracia, ¿ok? Y nos hace hijos de Dios, así que pasamos a ser parte de la familia de Dios. Esta semana vamos a aprender sobre el sacramento de la reconciliación, ¿ok? O como muchos lo conocemos, el sacramento de la confesión, ¿ok? Es un breve repaso, ¿ok? Estuvimos aprendiendo qué es un sacramento. Los sacramentos aprendimos que son signos externos de realidades internas a través de las cuales Dios nos da su gracia, ¿ok? Entonces hablamos que esos signos externos realmente son señales físicas, cosas que podemos ver, que podemos tocar, podemos sentir, podemos experimentar, ¿ok? A través de las cuales Dios nos da su superpoder. A mí me gusta pensar como su superpoder, que es su gracia, ¿ok? La gracia es su amor, su fuerza, su voluntad. Nos da ese superpoder para que entonces nosotros podamos tener la fuerza para amar como Dios ama, para seguir sus mandamientos, seguir su voluntad, ¿ok? Y así poder llegar a estar con Él un día en el cielo. Entonces, si se acuerdan, en el sacramento del bautismo, ¿ok? Se borra el pecado original que tenemos debido a la desobediencia de Adán y Eva. Si se acuerdan, esa desobediencia nos marca con el pecado original y también nacemos sin la gracia de Dios, que se acuerdan que yo lo comparaba a un vaso lleno, ¿verdad? Sin la gracia. Cuando recibimos el bautismo, se nos borra ese pecado original y recibimos de nuevo la gracia de Dios, ¿ok? Pero ahora, al bautizarnos no quiere decir que nunca vamos a pecar, que ok, ya me bautizaron, ya estoy sin pecado, no vuelvo a pecar. No, queda en nosotros esa tendencia a equivocarnos, a caer, esa como debilidad, ¿ok? Queda. Y cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, cuando hacemos lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros, pecamos, ¿ok? Eso es el pecado, desobedecer lo que Dios nos manda, ¿ok? O ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando pecamos, perdemos esa gracia, ¿ok? La perdemos y nos alejamos de Dios. Es como si le estuviéramos diciendo, ¿sabes qué, Dios? No quiero lo que tú dijiste para mí, yo sé más. Nos alejamos, ¿ok? Y al pecar, al alejarnos, lastimamos a Dios. Dios que nos ama, sobre todo nos ama con un amor que jamás nos vamos a imaginar porque es tan grande, tan perfecto y eterno, no se acaba, que es difícil para nosotros imaginarnos, ¿ok? Entonces lo lastimamos, ¿ok? Y nos alejamos, rompemos esa relación que teníamos con Él. ¿Y qué hacemos? Si ya perdimos la gracia, ¿qué hacemos? Pues ya ni modo, me quedé sin ella o me vuelvo a bautizar. No, lo que hacemos es que Dios, que sabía que tenemos esa debilidad y esa inclinación a pecar, nos regala el sacramento de la reconciliación o de la confesión, a través del cual Dios escucha, Él sabe cuáles son nuestros pecados, pero pues Él quiere que nosotros los reconozcamos, pidamos perdón por ellos, ¿ok? Y haz de cuenta que toma nuestra alma, nuestro corazón, limpia esos pecados y nuevamente nos da esa gracia, ¿ok? Nos regresa esa gracia y nos dice, te doy mi superpoder de nuevo, vete en paz y no vuelvas a pecar. Entonces vamos a hablar de lo que es el sacramento de la confesión o de la reconciliación. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer, ¿okay? Es reconocer que nos hemos equivocado. ¿Okay? Y a veces mi niña chiquita dice, bueno, pues a veces vemos algo que nos gusta, sabemos que no es lo mejor para nosotros, pero ay, es que de verdad yo quiero esto y lo hacemos. Y en el momento a lo mejor nos sentimos bien y estamos, yay, me gustó, a lo mejor me comí más chocolates de lo que debí haber comido, o le quité el juguete a mi hermano o mi hermana porque de verdad quería este juguete. Al principio a lo mejor nos sentimos bien, pero eventualmente llega el momento que eso, no, como no era lo mejor para nosotros, pues nos hace sentir tristes, culpables, avergonzados, no nos sentimos bien, ¿ok? Y eso es porque pues fuimos en contra de lo que Dios quería para nosotros. Lo primero que debemos hacer es reconocer que nos equivocamos, ¿ok? Y hacemos un examen de conciencia, ¿ok? Que prácticamente lo que quiere decir es paro, pienso en los mandamientos, ¿ok? Y veo en qué cosas he faltado, ¿ok? Y si no te acuerdas de los mandamientos, regresa a la lección cuando hablamos de los mandamientos para que los repases, ¿ok? Haces tu examen de conciencia, ¿ok? Después de eso, vas a ir con un sacerdote y a confesar tus pecados. ¿Okay? Muchas personas dicen, bueno, pues si el perdón, Dios es el que perdona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué
tengo que ir con un sacerdote, ¿no? Si se los puedo decir a Dios y ya. Y la verdad de las cosas es que la Biblia, en el Evangelio de Juan, ¿okay? Capítulo 20, en el versículo 21 y 22, después de que Jesús resucitó, va y ve a sus discípulos y les dice, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen sus pecados, quedan perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos, ¿ok? Y los envía y dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces, Jesús quiere darnos su perdón, Él sabe que necesitamos ese perdón y deja a los sacerdotes el poder de perdonar. No porque los sacerdotes son los jueces y dice, yo te perdono, no te perdono, pero Dios usa al sacerdote, usa al Padre para a través de la boca del Padre darte su perdón, ¿okay? Y que nuevamente recibas esa gracia. Entonces no es el Padre el que te perdona, es Jesús actuando a través del Padre, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a confesarnos? Vas con el Padre y el Padre te va a decir, Ave María Purísima. Tú contestas, sin pecado concebida. Después te va a preguntar, ¿hace cuánto que no te confiesas o cuándo fue tu última confesión? Y ahí te acuerdas tú y tú le dices, bueno, me confesé el mes pasado o hace un año, espero que no sea tanto tiempo, ¿verdad? Ahorita es un poquito difícil por la situación, ¿ok? Pero Padre Uche, Padre Henry, si no puedes ir a confesión a las horas de confesión, ellos están dispuestos a verte a otro momento, ¿ok? Y no con tantas personas, entonces si quisieras el sacramento de confesión, puedes hacer una cita con Padre Uche, Padre Henry. ¿Ok? Entonces después de que le dices, ¿hace cuánto no te confiesas? Le dices cuáles son tus pecados, ¿ok? Entonces vas a decirle, bueno, pues no he amado a Dios sobre todas las cosas, a veces he preferido mejor estar jugando que estar en misa, o falté a misa, fui grosera con mi mamá, con mi papá, no compartí con mis hermanitos, le pegué a mi hermanito, a mi hermanita. Le dices tus pecados, ¿ok? Después de decir tus pecados, el Padre va a hablar contigo, ¿ok? Te va a dar un consejo para ayudarte a que ya no cometas esos pecados y te va a dar una penitencia. Ahora, una penitencia no es el castigo que te toca porque te portaste mal, sino es la reparación que vas a hacer por esos pecados, ¿ok? Como por ejemplo, si estás jugando afuera y tu mamá te dice, ten cuidado porque cuando entres no quiero que me ensucies las cosas. Y entras y ensucias. Bueno, pues la reparación que tendrías que hacer es limpiar lo que ensuciaste, ¿verdad? De la misma manera, cuando pecamos, tenemos que hacer algo para, como quien dice, tratar de hacer un bien para reparar lo que hicimos, ¿ok? No es un castigo, pero es un bien que nos ayuda también a nosotros en nuestra alma, a aprender, a crecer para ya no hacer ese pecado. O sea, el Padre te da la penitencia y te va a decir que digas el acto de contrición. Prácticamente lo que dice es que te arrepientes por los pecados que hiciste, pides a Dios la gracia para no cometerlos de nuevo y prometes que no vas vas a evitar la situación de pecado y vas a cumplir la penitencia. Entonces, hace tiempo mi Sara les mandó a ustedes el acto de contrición, espero que ya se lo hayan aprendido y si no, pues tenemos tarea que hacer, ¿ok? Después de que dices el acto de contrición, el Padre te da la absolución, ¿ok? Pone las manos sobre ti, hace una oración especial, que ahorita vamos a ver cuál es esa oración, y te da el perdón. Entonces, a partir de ese momento, tus pecados fueron borrados, empezamos de nuevo y te dice, vete en paz y no peques más, ¿ok? Y dimos la promesa de que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ya no equivocarnos. Entonces, esto es lo que hacemos en la confesión, ¿ok? Y no sé ustedes, pero a veces puede ser un poquito difícil el ir a confesión porque pues nos sentimos nerviosos de que, ay, ¿qué va a decir el padre? Y después si me va a regañar. O a veces nos podemos sentir avergonzados de decirle a Dios o de ir con Dios y pensamos a veces, ay, es que Dios va a estar enojado conmigo y cómo me va a perdonar. Pero la verdad de las cosas es que tenemos un Padre misericordioso que nos ama tanto y Él sabe, ¿ok? Él sabe todos nuestros pecados, aunque nosotros no los reconozcamos, Él los conoce, Él los sabe, y Él quiere darnos su perdón. Él sabe que eso no nos hace bien, que nos lastima en nuestro corazón, y Él quiere perdonarnos, sanarnos, para que regresamos a Él y realmente seamos felices. Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Okay? Y la confesión o la reconciliación es un regalo que nos da. ¿Okay? Es un regalo para que regresemos nuevamente a Él, ¿okay? Nos pueda dar su gracia y así podamos seguir adelante y un día estar con Él. Algo que les puede ayudar y que a mí me ayuda mucho es, si se acuerdan cuando hicimos la clase de Lectio Divina, ¿okay? Y que hicimos una parábola, la de el hijo pródigo, ¿okay? Y aprendimos cómo ese hijo que tenía todo, ¿okay?
rechazó todo el amor de su padre y todo lo bueno de su padre, se fue con lo que él pensó que era mejor, se dio cuenta que eso no era lo mejor para él, que estaba sufriendo, ahí se da cuenta, se arrepiente de lo que hizo, decide regresar al padre, confesar, padre, pequé contra ti, perdóname, ¿ok? Y hacer su penitencia, ¿verdad? Ese es el ejemplo de lo que pasa en confesión. Y no solamente eso, si recuerdan cómo lo recibió el padre estaba, ay, sí, ya ves, ya regresaste, ¿quién te manda? Yo sabía que te iba a ir mal. No, ¿verdad? O le dijo, ahora como te fuiste, vas a estar trabajando todo el tiempo y ahí te vas a quedar. ¿Le dio un castigo? No. ¿Cómo recibió el padre a su hijo? Corrió hacia él, lo abrazó con todo su amor, lo besó. Vengan, rápido, pónganle la ropa, hacemos una fiesta. ¿Ok? Porque mi hijo ha regresado. Asimismo, Dios Padre nos recibe cada vez que vamos a confesión. Te recibe con tanto amor, tanta felicidad que su hijo, su hija, reconoce que se equivocó y está regresando a él. ¿Okay? Entonces no tengas miedo de ir a confesión. Dile todos tus pecados al Padre. El Padre está actuando en el lugar de Jesús, en el lugar de Dios. Y ese perdón que está recibiendo viene de Dios. ¿Okay? Entonces no tengan miedo a ir a confesión. Si se acuerdan, aprendimos que los sacramentos tienen dos formas, ¿okay? O dos componentes. Tienen la forma, que viene siendo las palabras que se dicen en el sacramento, y la materia, que esa es la señal física que tenemos en el sacramento. ¿Okay? En el del bautismo, la forma es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Esas son las palabras que dice el Padre. Y la materia viene siendo el agua que el Padre o el diácono le pone al bebé. Esa es la forma física, ¿verdad? En el sacramento de la reconciliación o de la confesión, la forma, ¿okay? O las palabras que se dicen es la absolución que nos da el Padre. ¿Okay? Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, ese librito donde tenemos las enseñanzas de nuestra iglesia, en el artículo o en el número 1449 se dice la fórmula de absolución de la iglesia. ¿Okay? Dios pone la mano sobre la persona que se está confesando y dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y luego dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, esas palabras que dicen son la forma. La materia, ¿okay? En el sacramento de la confesión, viene siendo el decir los pecados, el decirlos, y la persona que va a confesión. ¿Okay? Eso se le llama el penitente. La persona que se confiesa es el penitente. Por ejemplo, si yo voy a confesión, yo soy el penitente. Si tú vas a confesión, tú eres el penitente. ¿Okay? Y dentro de esta materia o de este signo físico que tenemos, el decir, tiene tres partes. ¿Okay? La primera es la contrición. Quiere decir que reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, sentimos dolor en nuestro corazón, tristeza, como un peso por las veces que me he equivocado y que he lastimado a Dios. ¿Okay? Me arrepiento de haber lastimado a Dios. La segunda parte es la confesión. ¿Okay? Vamos y decimos los pecados. Y la tercera se llama la satisfacción de los pecados. ¿Ok? Suena un poquito raro, pero básicamente lo que quiere decir es la penitencia que hacemos, ¿ok? O la reparación por esas veces que nos equivocamos. Entonces, la forma, las palabras que dice el Padre, yo te absuelvo de tus pecados. La materia, el decir los pecados y el penitente, y tiene tres partes, ¿verdad? Contrición, nos arrepentimos. Confesión, decimos los pecados. Y tres, la penitencia. ¿Okay? Son las tres partes de la materia. Vamos a ver si no las podemos aprender. Y ahora, por último, vamos a pasar a la hora de la historia de nuestro santo. La semana pasada hablamos sobre Santa Cateri y cómo ella fue un buen ejemplo para nosotros del bautizo. Hoy vamos a hablar de un santo bien diferente, ¿ok? Muy interesante. Se llama Moisés, San Moisés el etíope o San Moisés el negro, es como se le dice. Y este es un santo que vivió hace muchos, muchos años, ¿ok? Como 400 años después de Jesús. Este santo es de África. Entonces aquí tengo un mapa atrás. Vamos a ver si puedo enseñarles dónde está África. Es de África, como Padre Uche, que es de África también. Era más o menos por donde está el río Nilo. ¿De dónde era? De Egipto. ¿Okay? Y cuando él era joven, él era un esclavo.
¿ok? Pero su dueño lo libera por el mal comportamiento de este santo, ¿ok? Por su inmoralidad, porque robaba, lastimaba, mataba. Después de esto, él hace un grupo, una banda de ladrones y se convierte en un pirata, ¿ok? Entonces, ellos roban, lastiman y a veces a las personas que roban para que no lo denuncien, los mataba. Entonces, es una persona que cometió muchos errores, muchas cosas malas y a lo mejor pueden estar pensando, ¿cómo una persona así es un santo? Pues déjenme les cuento. En una ocasión se metió, hubo una pelea grande, ¿okay? Con espadas y todo, y a Moisés lo lastimaron, ¿okay? Y entonces sus compañeros lo que hicieron fue que lo llevaron a un monasterio que estaba cerca de donde estaban ellos, y un monasterio es donde viven monjes. Monjes son hermanos religiosos, ¿okay? Que dedican su vida a la oración, al servicio a Dios. ¿Okay? Es un poquito distinto a los sacerdotes en que no están en una parroquia dando los sacramentos. ¿Okay? Viven en un lugar encerrado, se dedican a la oración, contemplación, el servicio a Dios. ¿Okay? Y lo llevan ahí. Cuando lo ven los monjes dijeron, este es el pirata, el que robaba, el que lastimaba. Y le dicen los compañeros, sí, ese es. Y dijeron, ok, está bien, nosotros lo recibimos, lo vamos a cuidar. Lo cuidaron, lo curaron. Y cuando Moisés despierta y se da cuenta en dónde está, dice, ¿qué hago aquí? ¿Y cómo ustedes, a los que yo había robado y lastimado, cómo ustedes me recibieron? Y los monjes le dicen, tú eres pecador, pero nosotros también. Y Jesús nos dice que debemos de amar a todos, no importa lo que hagan. ¿Okay? Entonces, te cuidamos, te curamos. Moisés no lo podía creer. ¿Cómo es posible que me perdonaron y están haciéndome un bien a pesar de que yo no les hice bien a ellos? Al verlos, al ver su ejemplo y al ver el amor que tenían de Jesús y al escuchar sobre Jesús, las enseñanzas de Jesús, Moisés decide, yo también quiero hacer eso. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer? Yo también quiero ser un monje. Los monjes le dicen, está bien, lo primero que tienes que hacer es ir a confesión, ¿ok? Para que te perdone Dios tus pecados. Y Moisés se queda, ok, confesión, ¿quiere decir que tengo que decir todo lo malo que he hecho? Pues como pueden imaginar, Moisés estaba un poquito nervioso de decir todos los pecados que había hecho, esas cosas tan grandes y tan malas que había hecho. Sin embargo, como él desea ser un monje, va y pide, va a la confesión, al sacramento de confesión. Y mientras estaba confesándose, ocurrió un milagro. Cuando él volteó hacia el cielo, vio todos los pecados que había cometido escritos en el cielo. Ahora, no te preocupes, cuando tú vayas a confesión no le van a aparecer todos los pecados hacia todo el mundo para que los vea. No te preocupes, y yo creo que solamente él podía verlos. Entonces voltea, ve los pecados y en su corazón se siente muy arrepentido y muy triste. Al ir confesándolos, él pudo ver un ángel que iba borrando uno a uno los pecados. Y él podía sentir como Dios le estaba diciendo, ¿ves? Aunque tú hiciste esto, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. ¿Ok? Y no voy a recordar más este pecado. Una vez que te perdono, tus pecados se borran para que comiences de nuevo. ¿Ok? Puedes empezar de nuevo. Entonces, después de recibir la confesión, Moisés se convirtió en un monje muy santo. ¿Ok? Con su ejemplo inspiraba a otros. Hubo una noche, años después de que ya Moisés era un monje, un religioso muy santo, que entraron un grupo de ladrones a tratar de robar el monasterio donde vivía Moisés. Ahora, Moisés era un hombre muy alto, muy grande, muy fuerte. ¿Okay? Cuando ve a estos ladrones, por ser tan fuerte, los atrapa, los amarra y los lleva a donde estaban los monjes rezando. Y le dice, ok, atrapé a estos ladrones. Yo se dice antes, si los hubiera atrapado antes, pues seguramente los hubiera matado ya. Pero yo sé que no podemos matar, no debo de matar. Entonces, ¿qué debo de hacer con ellos? Y los monjes le dijeron, si haces bien, es verdad, Moisés, no debemos de matar. Así que lo que debemos de hacer es perdónalos. Perdónalos, diles que les perdonamos, libéralos y que se vayan. Moisés va y les dice, los desamarra y les dice, yo soy pecador también, Dios me ha perdonado, y al igual que Dios me perdona, yo te perdono a ti. ¿Okay? Váyanse y ya no se porten mal. Al ver eso, los ladrones estaban muy sorprendidos y pues reconocieron que Moisés era un pirata y un ladrón, o había sido un pirata y un ladrón igual que ellos. No podían creer que alguien como ellos se había convertido y había cambiado tanto. ¿Okay?
Entonces, al ver el ejemplo de Moisés, ellos en lugar de irse, dicen, no, nos queremos quedar aquí y nosotros también queremos aprender sobre Jesús, queremos cambiar igual que tú y queremos ser monjes. Entonces, fue muy bonita esa conversión, ¿no? El ver el ejemplo de alguien que al igual que ellos se había equivocado y ahora estaba viviendo una vida santa, los inspiró a ellos a hacer lo mismo. ¿Okay? Esta historia me encanta porque nos muestra cómo, a pesar de los pecados tan grandes y tan numerosos que había cometido Moisés, ¿okay? Y este Moisés es uno diferente de el que recibió los mandamientos, ¿okay? Moisés, el que recibió los mandamientos, fue antes de que naciera Jesús. Este Moisés vivió en Egipto después de Jesús. Pero el ver cómo esta persona que hizo tantos pecados y Dios aún así lo perdona, ¿okay? Y déjame te hago una pregunta. Si yo cometiera o si tú cometieras el pecado más grande, ¿ok? O muchos, muchos pecados, ¿Dios ya no te va a amar? Dice, ah, ya te equivocaste, nos vemos. No, Dios como quiera te ama, ¿ok? Le duele lo que hiciste, pero nunca deja de amarte, ¿ok? Y no importa qué tan grande sea lo que hagas, Dios siempre te va a perdonar. Siempre, siempre, siempre. Él te está esperando con los brazos abiertos, ¿ok? Para el momento que tú te des cuenta de lo que te has equivocado, regreses, pidas perdón, Él borre tus pecados, recibas esa gracia de nuevo y no vuelvas a pecar. ¿Okay? Entonces no tengas miedo de ir a la confesión, a la reconciliación. Ustedes que están chiquitos, posiblemente sus pecados no son tan grandes como los de Moisés, ¿verdad? Moisés el negro. Pero aún los pecados chiquitos hay que confesarlos, ¿ok? Cuando vamos a la confesión hay dos tipos de pecados, el pecado mortal y el pecado venial. Los pecados mortales es cuando rompemos uno de los 10 mandamientos, son pecados graves. Esos son los que hay que ir a confesar porque rompen nuestra relación con Dios. Y están los pecados veniales, pecados chiquitos que no rompen nuestra relación con Dios, pero sí ensucian y dañan y lastiman a Dios. Entonces debemos de confesar todos los pecados, confesarnos frecuentemente, ¿ok? Para que nuestro corazón esté limpio y podamos amar como Dios ama y podamos hacer su voluntad, ¿ok? Me dio gusto estar con ustedes el día de hoy aprendiendo sobre la reconciliación. La otra semana vamos a aprender sobre otro sacramento. Nos vemos.